decíamos el otro día entonces, este es el circuito que tenemos que montar y es un circuito en el que normalmente vamos a poder coger desde las librerías que nos trae el propio Altium todos los componentes. Un componente que no vamos a encontrar, como también comentábamos el otro día, era este conmutador binario del que hablábamos de él, que bueno, recordad que tenéis allá atrás una cajita roja en la que podéis ver físicamente cómo es uno de ellos. Luego veremos algo más. Entonces, este componente nosotros lo tenemos que hacer. Aquí parece que es un display, pero realmente no lo es. Entonces, lo que tenemos que hacer es un componente completamente nuevo. Para lo cual, lo que tenemos que hacer es trabajar el tema de librerías en Altium. Es un tema que Altium tiene su toque, no es complicado, pero hay que saber pillarle justo el punto. Bueno, eso me pasa a mí con todo, la gente suele cachondearse de mí, ¿no? Del concepto, el concepto. Pues precisamente eso es pillarle el concepto. Si sois capaces de pillarle el principio, el concepto de cómo va, no vais a tener problemas, si no vais a andar como locos. Y yo esto lo sé, pues porque yo he andado como loco hasta que he pillado el concepto, y una vez que lo he pillado ya no he tenido problemas. Bueno, entonces, tal y como decía, vamos a trabajar con las librerías. Para trabajar con las librerías podemos trabajar dentro del Moodle, podemos trabajar con los elementos que ya conocemos, con la documentación que ya conocemos, que es el manual de Altium de XP y este de la Universidad Autónoma de León. En el de la Universidad Autónoma de León no os aparece nada, no aparece nada sobre librerías. En este aparecen dos cositas, pero con lo cual la mejor solución a la cual podemos llegar es entrar en la que tenemos aquí, manuales originales de Altium. Ojo, que podemos entrar ahí, o como decíamos el otro día, puedo entrar directamente a la página web de Altium y traer de allá directamente el manual que yo os voy a enseñar aquí. No, seguro que un manual más actualizado, porque este manual me lo descargué yo hace ya 2 o 3 años. Con lo cual, bueno, miramos aquí y vemos que el manual que hace referencia a eso es este que tenemos aquí, es Schematic Library Editor. Bueno, lo descargamos, yo ya lo tengo descargado, y el manual es este que tenemos aquí, editor de librerías de Altium. Es un manual que está bien, sin ser un lío de manual, porque no lo es, está muy bien. Por supuesto que está en inglés. Y bueno, pues lo que recoge este manual, tal y como podemos ver aquí, son diferentes apartados o diferentes aspectos, que son Schematic, la herramienta de descripción de la herramienta del editor de librerías, terminología, va a ser de las cosas más importantes, como siempre os digo. Vamos a aprender, mejor que aprendamos el qué, no el cómo. El cómo, a base de manuales o de lo que sea, lo aprenderemos, pero para saber hacer bien cómo hacer una cosa, primero hay que saber qué es esta cosa, y va a ser importante la terminología. Vamos a analizar las propiedades de los componentes, que algo hemos visto, pero lo trabajaremos. E incluso vamos a usar el supplier data, es decir, lo que decíamos, incorporarle, como ya vimos el otro día, incorporarle un supplier a un componente. Pero se lo voy a incorporar a un componente de una librería, no un componente de un esquema. Como ya os dije el otro día cuando lo vimos, incorporar una referencia a un suministrador en un componente de un esquema va a ser incorporarlo ahí y punto pelota. La próxima vez que yo haga un esquema y me tenga que traer un componente, no me traigo eso. Sin embargo, ahora vamos a hacer algo más. Lo que vamos a hacer es crear nuestras propias librerías, meter nuestros propios componentes, y ahí meter todas las propiedades que queramos, y entre ellas una es el supplier data. Entonces vamos a meter ahí esos elementos, para que cuando yo haga un esquema, como vamos a poder verlo, y yo coja ese componente, ya me traiga toda esa información. Ese va a ser el principio. Yo lo único que os puedo decir es, y de verdad además, que cojáis esto y que le echéis un vistazo. Bueno, más que un vistazo. Que lo leáis, que lo entendáis y que lo miréis. Yo lo voy a explicar, lo vamos a grabar en vídeo. Ya sé que lo fácil es, y yo también, cuando tengáis una duda cogéis, abrís el vídeo y, mira, aquí era. Bueno, mi consejo es que, bueno, pues si hay que hacer eso, se hace, pero siempre pasando por aquí, porque no siempre lo vais a encontrar un vídeo descriptivo de cómo hacer las cosas, y siempre vais a tener que recurrir a un manual, que es este.
Entonces vamos a trabajar con librerías. Entonces vamos a ver qué es una librería. Una librería va a ser un elemento, va a ser un fichero en el que yo me voy a encontrar diferentes componentes. Recordad que ya habíamos hablado de que, por ejemplo, en mi caso, si entro aquí, en un momento que tengo sin ver los proyectos, y a mí si yo no veo aquí la ventana de proyectos, es que me falta algo. Ahora sí, yo siempre, ya me he acostumbrado, incluso en el explorador de Windows, a trabajar aquí con el mapa, con el directorio y aquí con las cosas. Y si no es que me falta algo. Bueno, entonces lo que os decía, aquí lo que tenemos que hacer es, en un primer momento, es ver dónde tenemos las librerías. Y ya lo hemos hecho varias veces y lo vamos a volver a hacer. Recordad que si entro en el DXP, Preference, y vengo en general a Default Location, localización por defecto, tenemos dos cosas. Uno, el path donde voy a guardar yo los documentos, y otro, el camino, el path, en el cual yo voy a tener grabadas las librerías. Eso ya lo sabéis, eso ya lo habéis hecho. Ya habéis, por defecto, él me creó las librerías en un determinado punto y vosotros cogisteis esas librerías y le asignasteis otra ruta. Y copiasteis incluso las librerías que me había instalado él al bajar el paquete de internet, o incluso unos plugins que teníamos descargados y que podemos seguir descargando y que podremos seguir metiendo. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos las librerías? Morillo, ¿dónde tiene las librerías? Pues Morillo tiene las librerías en User Public Documents Altium AD14 Library. El Morillo tiene ahí. Entonces Morillo, donde tiene las librerías, es aquí. Control C, abro el explorador de Windows, pincho, Control V, le doy Return, y aquí tengo todas mis librerías, que si os dais cuenta es en usuarios, acceso público, documentos públicos, Altium AD14 Library. Es decir, exactamente donde me decía que tenía que tenerlos el programa. Ya está. Ya sé dónde están las librerías. ¿Yo qué veo aquí en este directorio, en esta carpeta? Pues veo un conjunto de carpetas, que si las analizamos un poco, pues 3M, Actel, AMP, Analogic Device, Admel, BSDL, Avago, es decir, lo que estoy viendo son casas o componentes. Lo que estoy viendo aquí, FPGAs, es un componente. FreeScale semiconductor, amigo, eso es una casa. Entonces yo aquí tengo todos los elementos clasificados en carpetas. De forma que dentro de cada una de las carpetas, si yo entro, por ejemplo, aquí, a FileShare, me encuentro con este tipo de ficheros. ¿Qué tipo de ficheros? Bueno, pues son ficheros que, si os dais cuenta, son relativamente descriptivos. FSC discrete, BJT, transistores bipolares discretos, diodos discretos, rectificadores discretos, Interface Display Driver, Interface Line Driver, Logic Decoder de multiplexor, Logic Flip-Flop. Yo ahí se ve que ahí tengo que tener algo. Este es un fichero que es del tipo int.lib, es una librería integrada. Ya veremos qué es eso. Todavía hoy no vamos a trabajar con las librerías integradas. Una librería integrada es un empaquetado de librerías. Yo ahora estoy trabajando con Altium y estoy dibujando esquemáticos, y el símbolo que yo necesito es el del símbolo del esquemático. Punto. Dentro de un mes empezaremos a hacer el diseño del circuito impreso, con lo cual yo creo que voy a necesitar son footprint. Antes de un mes yo voy a hacer algo de simulación, con lo cual lo que voy a necesitar yo es el modelo de simulación del componente. Es decir, a final de cuentas, un componente, estamos utilizando el 2N3904 como transistor, un componente de esos no solamente es el símbolo, es el modelo de simulación, es el footprint, incluso es el modelo de 3D, porque yo voy a tener la opción de hacer la placa de circuito impreso y ver la placa una vez que la tenga hecha, verla en 3 dimensiones, con lo cual ese transistor tiene que tener un programillo, algún fichero que me indique esas 3 dimensiones. Es decir, y yo ahora, cuando coja el 2N3904 y lo pinche, lo voy a pinchar de una de estas librerías.
Yo no voy a ver de momento lo que hay aquí dentro. Yo voy a encontrar el 2N3904, me lo voy a traer y veo que con ese 2N3904 me viene el símbolo, por supuesto, me viene el footprint, me viene el modelo de simulación, me viene el modelado para hacer el 3D, me viene si es que viene, claro. Si no viene, si no tiene, no viene. Pero esta librería que yo tengo aquí va a ser el conjunto de todos ellos. Sin embargo, yo nunca voy a hacer una librería de estas. Yo lo que voy a tener realmente, y os lo voy a demostrar, yo lo que voy a tener realmente son diferentes tipos de librerías. Para el esquemático, yo voy a tener la librería SCH-lib. Para el PCB voy a tener la PCB-lib. Para la simulación, el model-lib. Es decir, van a ser diferentes librerías. Pero siempre, al loro, que no se os olvide esto. Esto es, yo os aconsejaría que tomaseis nota de las cosas que digo que son clave. Yo nunca voy a ir a buscar a un fichero de estos, a una carpeta de estas, no puedo venir a buscar el 2N3904, porque aquí no lo veo. En todo caso, ese 2N3904 estará aquí dentro de este fichero. Es decir, un fichero de estos, una librería de estas, lo que tiene dentro es un grupo de componentes, un montón de componentes. Yo no voy a editar un componente, yo voy a editar una librería, y dentro de esa librería voy a meter componentes. Concepto de librería de libros. Una librería no es un libro. Una librería es un espacio en el que hay un conjunto de unidades que son libros, que son componentes. Entonces, eso es lo que con lo que yo voy a trabajar. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es crear una librería. ¿Qué librería voy a tener que crear? Hombre, yo ahora mismo, ahora que estoy aquí, yo voy a crear una librería propia. Daros cuenta. ¿De qué tipo? Ahora estamos con el esquemático. Si estamos con el esquemático, yo voy a crear una librería SCH-lib. Punto. Que solamente va a contener esquemas, símbolos. Cuando yo dé el siguiente paso y quiera hacer la placa de circuito impreso, tendré que crear una librería que se llamará morillo.pcblib, que contendrá los footprints. De forma que luego yo puedo coger una utilidad que la hay, la puedo correr, y lo que me puede hacer es crear una librería integrada, es decir, con una utilidad que la hay, que la veremos, lo que me va a crear luego él es un morillo.inlib, para no tener que andar yo cada vez que me mueva llevándome la morillo SCH-lib, la morillo PCLib, no, me llevo la morillo inlib y punto pelota. Entonces yo lo que tengo que hacer, vuelvo a insistir, es trabajar con librerías, y lo primero que voy a hacer es crear mi propia librería. Cosa muy importante, os lo comenté antes y os lo vuelvo a repetir ahora, es una verdadera burrada que yo coja una librería que ya existe, una de STM, y diga, pues mira, es que yo estoy buscando pues yo qué sé, no me gusta la STM, porque no me deja explicarme con esta National. Yo tengo que hacer el símbolo de un convertidor digital analógico, y veo que aquí tengo unas librerías, la NSC DAC InLib. Este tiene convertidores digitales analógicos. Lo que no es buena idea es que yo cree un convertidor digital analógico nuevo. ¿Por qué voy a crear uno nuevo? Vuelvo a insistir, porque no está aquí. Y que coja yo ese convertidor, ese componente, y lo meta dentro de esta librería. No es buena idea. ¿Por qué no es buena idea? Porque yo mañana me voy a conectar a internet, me va a decir que tengo el Altium actualizado, que hay librerías nuevas de Altium, que hay una librería de National de Altium nueva, que tiene convertidores digitales analógicos, y yo le voy a decir que me baje esa librería y que me la instale. Vale, ya te he instalado la librería nueva. ¿Qué ha ocurrido? Que todos los componentes que tú habías metido en la otra han desaparecido. Porque yo estoy cambiando una librería completa. Los cambios que yo haga en una librería que se llame NSC DAC InLib, yo los hago aquí, ¿vale? Si ahora me bajo otro fichero con el mismo nombre y lo pego, machaco lo que tenía antes. Con lo cual no es buena idea. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento a seguir es que yo siempre utilice mis propias librerías. Para que el día que tenga que actualizar algo, bueno, pues yo me actualizo algo, pero sigo teniendo mi librería.
Siempre hay. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante. Lo dicho, yo voy a tener que crear mi propia librería. Vamos a ver ahora, voy a crear New Library, librería de SCH, se va a crear una librería, le voy a poner mi nombre, Morillo, no le voy a poner nunca 2N4938, porque ese es el nombre de un componente, y mi librería es Morillo. Morillo hoy, no es lo lógico que se llame Morillo. Lo normal de una librería es que si vosotros estáis diseñando placas de circuito impreso, lo normal es que digas, no, yo ahora estoy diseñando circuitos analógicos, o sea, voy a crear un componente analógico. Bueno, pues tendré una librería que se llamará, si queréis, Analog Morillo, otra que se llamará Digital Morillo, otra que se llamará Device Morillo, o como os dé la gana, o Morillo o la empresa en la que estéis, lo que sea. Eso es lo normal. Y dentro de esa librería yo crearé los componentes. Otra cosa también muy importante, estoy seguro que va a haber momentos en los que necesitéis componentes de aquí. O sea, bueno, que necesitéis componentes que no estén aquí. Con lo cual, la solución, ¿cuál es? Lo que he dicho. Creo mi librería, componente nuevo, y empiezo a trabajar ese componente desde cero. Además, Altium tiene unos cuantos, sobre todo a nivel de PCB, tiene unos wizard que están como Dios para crear desde cero, en ese caso, Footprint. Bueno, pero lo normal ya sabéis que normalmente ¿qué suele ocurrir? Pues que yo necesito el transistor 2N4938. Me pongo a buscar el 2N48 y no lo encuentro. Y tengo que empezar a hacer un transistor nuevo. Jo, pero es que no me mates. Si aquí dentro de estas librerías vamos a tener ya cientos de transistores. Y el transistor que yo tengo que hacer es igual que el otro, solamente que cambia el nombre. Con lo cual, ¿qué es lo normal? Lo normal es coger ese y cambiarlo. No, porque si yo cambio ese, ya he perdido el original, ya no tengo ese. ¿Cuál es la solución? La solución es coger ese, hacer una copia del transistor ese que está en esa librería y meterlo, una copia de ese transistor en mi librería. Y una vez que está en mi librería, le cambio de valor. Ese es el mejor procedimiento que tenemos. Y ese mejor procedimiento voy a intentar escribirlo por lo menos aquí. Es decir, lo mejor es que yo tengo que hacer un símbolo nuevo. Con lo cual lo que voy a hacer es crear mi propia carpeta. Le voy a llamar, pues no sé, Analog Armería Escola. AE. Ya está. Punto, ojo, SCHLib. O sea, yo me voy a crear una librería. Voy a abrir esa librería. La voy a abrir con Altium. La tengo que abrir, la librería. Vale. Resulta que yo me encuentro con un símbolo similar a ese en otra librería. Es decir, existe uno similar en otra librería. Vamos a suponer que sea STM SCHLib, una librería que ya existe, o sea, existe. ¿Qué tengo que hacer? Abrir esta librería. Ya tengo las dos librerías abiertas, con lo cual me vengo a esta librería y busco el componente. Le digo copiar, abro, si no la tengo abierta, la analog anal.ae.ssh y le digo pegar. Con lo cual ya tengo ese componente que es parecido al que yo quiero editar, lo tengo en mi librería. Y una vez que está en mi librería, hago con él lo que me dé la gana. Ya me ha venido con un montón de propiedades que yo tengo que andar con cuidado yo de que si se me olvidará alguna o no, y cambio lo que quiera. Ese es el principio. Y es así como lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer así, vuelvo a insistir, en función del ejemplo que hemos dicho de este conmutador binario. ¿Vale? Vale. ¿A qué se parece este conmutador binario así tal a primera vista? A un diodo LED de 7 segmentos.
Bueno, pues vamos a coger y vamos a decir, yo tengo que crear mi propia librería con mi propio componente que se va a llamar conmutador, pero voy a coger una ley de 7 segmentos, voy a coger eso, porque claro, yo puedo empezar de cero y puedo hacerlo este rectángulo y luego puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer todo lo que me la gana, pero no merece la pena. Entonces ahora me voy a sentar para que con el ratón tener mejor puntería. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger, voy a abrir esto, y voy a decir, bueno, pues lo primero de todo, voy a crear una nueva librería, que como he dicho antes va a ser la Anal Armería Escolar. ¿Cómo? File, New, y si os dais cuenta, File, New, tu padre. Aquí tenemos librería. Si yo abro librería, daros cuenta que me abre un montón de opciones. Component Library, Schematic Library, PCB Library, Average Library. En nuestro caso es una SCH Lib. Ya está abierta. Daros cuenta lo que está pasando aquí. Están pasando cosas. Están pasando cosas raras. En principio raras. En principio ya me ha abierto una ventana nueva, que es la SCH Lib. Me vais a dejar que para que no se nos líe, la quite de momento. Quitada está. Ya tengo aquí la librería. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo primero de todo, si recordáis Altium, siempre que creo yo una cosa nueva, me crea un nombre genérico. En este caso es SCHlib y antes era el schematic y tal. Lo primero que vamos a hacer es guardarla. Guardarla como, y le voy a poner un nombre. Hemos dicho que le vamos a llamar Anal_Armería Escolar. Y al loro, por si acaso, me tiene que tomar que por defecto es SCHlib, pero me aseguro. ¿Dónde quiero yo esta librería? ¿A dónde me está apuntando este? Este me está apuntando a módulos, ATP, ¿Era aquí donde yo quería guardar las librerías? No. Yo, como hemos visto antes, las librerías las quería aquí, en esta ruta. Vengo aquí, pincho, ahora copio. Yo aquí, en lugar de hacer lo que he hecho ahora, pues puedo coger, puedo venir aquí, puedo abrir y puedo buscar dónde tengo esa librería, o puedo venir aquí, C, voy a usar el sistema más chapucero. C. Yo me he perdido antes. Luego te explico, pero. Usuarios, acceso público, documentos públicos, Altium, 14 y Library. Ya me ha costado, pero he llegado. Es decir, no es, si os dais cuenta, esto que tengo aquí arriba es exactamente el lugar en el que tenía EP, en el que tenía guardadas las librerías. ¿Vale? Una vez de que yo tengo hecho esto, le digo guardar y lo guardo. Ya veis que me ha guardado, me ha creado aquí el Anal AE SCHlib. Si quiero asegurarme, lo único que tengo que hacer es venir aquí y recorrer este directorio a ver si me la encuentro. Y me la encuentro. O sea que la he creado, punto pelota. ¿Vale? Ya he creado mi librería. Igual te has perdido a la hora de seguir el camino hoy. No te quedes con esos detalles. Quédate con los conceptos. Yo ya he creado mi librería SCHlib. No sé cómo habéis creado. Simplemente he creado con el File, New y SCH. Library, SCHlib. Ya está. Igual que creábamos cualquier tipo de esquemático. ¿Vale? Ya tengo mi librería. ¿Vale? Y ahora resulta que quiero yo buscar un display de 7 segmentos. Un display de 7 segmentos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues por ejemplo, me vengo aquí a esta, por ejemplo, y ¿qué hacíamos aquí para buscar un display de 7 segmentos? ¿Qué hacíamos en un esquemático? Lo primero que hacíamos era ver librerías. Aquí tenemos, ver la ventana de librerías.
Y a continuación le decía buscar. Y a continuación que el nombre contenga, en este caso era DSP. Ojo, esto, ¿y por qué era así? Ostras, pues porque hay que saberlo. Pues que yo no sé cómo se llama un display de 7 segmentos. Coño, pues tendrás que buscar la información de las librerías de Altium y ver cómo se llama. Si no... Con lo cual, recordar que yo ahora le digo buscar, me las empieza a buscar y ya me ha empezado a buscar. Le digo stop, no me hace falta más, porque ya estoy viendo aquí a la izquierda que tengo aquí un componente, que es un display de 7 segmentos, ¿sí o no? Este. Digo yo, bueno, no, yo, o sea, ya. Da la sensación, a ver, al loro, os digo de verdad, yo con esto me pegué al principio unas liadas de miedo. Yo lo que decía, bueno, lo que he dicho antes, voy a coger este componente, lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi librería. Vengo aquí, copiar, pegar. No. No le puedo hacer venir aquí, seleccionar, copiar y pegar. ¿Por qué? Al loro. Ahora mismo yo estoy en un esquemático. Con lo cual lo que yo tengo aquí es un componente pero ya terminado. No estoy en el editor de librerías. ¿Para qué he hecho esto que yo he hecho ahora? Para saber dónde tengo yo un componente que se parezca al mío. Y yo veo que un componente que se parece al mío es cualquiera de estos que tenemos aquí. Cualquiera de estos. Este o este, cualquiera. ¿De acuerdo? ¿Yo qué información saco de aquí? La información que saco de aquí, única y exclusivamente, es que este componente está en la librería Agilent LED Display 7 segmentos, un digit in lead. Punto. Es lo único que sé. Que la librería es esta. Y que el componente está dentro de esa librería. Y que el componente además es, en este caso, es el HDSP301A. ¿Vale? Ya sé que lo normal es que no entendáis a la primera, Igual tenéis que ver el vídeo un par de veces. No pasa nada, es lo normal. Con lo cual yo ahora que tengo que hacer lo que he dicho antes, yo ya sé que el componente similar al mío está en esta librería. Lo que tengo que hacer es abrir esta librería. Ahora no está abierta, la tengo que abrir. ¿Y cómo la abro? ¿Cómo abría yo cualquier proyecto? Pues con el file, ¿Cómo abro yo esa librería? La tengo que abrir. Daros cuenta que yo ahora tengo abierta el esquema estable y la librería anal AE. ¿Vale? Estos dos elementos. Lo tengo que abrir. Le digo File, Open. Y ahora me tengo que ir a la librería. Estoy en la carpeta de librerías y recordar que vemos que la librería es el Agilent LED Display. Agilent Technologies está aquí. O sea que tiene que estar ahí dentro. Pincho. Y veo Agilent LED Display 7, un dígito. Esta y esta es la misma. ¿Me explico? Le doy a selecciono y bueno, me vais a dejar que abra la de 2 dígitos primero. Yo os explico luego el porqué, Bueno, y si no voy a hacer otra cosa. Al loro todos, Al loro todos. En la carpeta de Agilent yo tengo estas librerías. ¿Veis, no? Todos son librerías inlib, todas. Vale. Yo voy a abrir la primera, la de display 7 segmentos de un dígito, que es la que me ha archivado el esquemático, que es la que contiene el componente que yo quiero. Le digo abrir y ahí, cuidado, Tomás, cuidado. ¿Usted quiere abrir una librería integrada? Sí, ¿qué es lo que ocurre? Nos lo pone aquí. Oye, que ten cuidado, porque en esa librería integrada tú tienes diferentes librerías, que están todas compactadas. ¿Tú las quieres extraer? Digo, bueno, pues sí, porque ahora mismo a mí lo que me interesa es el esquemático, no es ni el PCB ni nada de nada. Con lo cual yo le digo, no,
tú a mí extráeme esa librería. Antes de extraer la librería, quiero que volvamos aquí y que veamos que dentro de la carpeta de Agile vemos lo que tenemos, ¿va? Ahora le digo que extraiga, está haciendo cosas y ha hecho algo. Y además, en esta parte de la izquierda, donde coloca el proyecto, si os dais cuenta, me ha presentado dos librerías. Una la PCBLib y otra la SCHlib. Si vuelvo yo aquí a la carpeta de librerías, veo que tenemos una cosa que no teníamos antes. Yo antes no tenía esta carpeta. Esta carpeta se acaba de hacer el 10 del 10 del 2004 a las 12:03. Es completamente nueva. Si yo entro aquí dentro, veo que tengo todos estos ficheros, que bueno, que por la pinta aparecen componentes, pero sobre todo, que tengo un fichero que se llama Agile LED Display, a ver si me deja desde aquí, Agile LED Display, PCBLib, y otro que se llama Agile SCHlib. Es decir, me ha descompactado. La librería que yo tenía integrada, que era esta, lo que ha hecho es, ha creado una carpeta y dentro de esa carpeta ha metido la librería PCB y la librería SCH. Yo ya puedo trabajar con la librería SCH. Ya tengo esto, con lo cual me vuelvo a mi Altium. Me vuelvo a mi Altium y tengo aquí esta. Esta es la librería que contiene el display de 7 segmentos que yo quiero utilizar como base para hacer mi conmutador. Lo tengo abierto, tengo abierta esta librería. ¿Tengo abierta esa librería? No. ¿Qué tengo que hacer? Abrirla. ¿Cómo? File, Open, Library, me voy, me busco, me encuentro. O tan sencillo como miramos aquí, selecciono la librería, botón derecho y le digo Open. ¿Tengo abierta la librería? Tengo abierta la librería. Ya está abierta la librería. ¿Qué componente es? Esta es la librería. ¿Qué componente es ahora mismo este que yo estoy viendo aquí en pantalla? Pues no está nada claro. Y esto también es muy importante, de verdad. Esto a los que empiezan con Altium les vuelve locos. Les vuelve locos. Les vuelve locos. Pero y entonces esto sí está abierto, pero ¿qué componente? O sea, yo no estoy viendo las características de este componente ahora mismo. Da la sensación, al loro todos, me cago en la leche, que si yo pincho aquí, veré efectivamente los componentes de esta librería, pero estoy viendo los componentes, no estoy viendo el análisis de esta librería. Yo aquí estoy viendo un montón de componentes. Por mucho que yo cambie esto, ¿cambia esto? Ni por el forro. Todos, tarjeta roja, fosforito. Si yo quiero ver el contenido de estos componentes, tengo que venir y decirle SCH Library, con lo cual se me abre esa otra ventana. Parece la misma, ojo, que aquí hay un problemilla, en mi caso, una y otra. Voy a quitar las dos, voy a quitar lo de projects, que ahora me molesta. Y voy a quitar lo de libraries, que ahora me molesta. Ahora, luego lo volveré a poner. Ahora me quedo con la librería y con esto. Me quedo con el... Antes aquí no ponía SCH Library, antes ponía Library. Ahora pone SCH Library. Esta es la ventana que me muestra todas las características de este componente. En esta ventana, yo sí puedo ver todos los componentes que están dentro de esta librería. Tiro un poco para abajo, si me deja, daros cuenta, yo aquí tengo todos estos componentes, estos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Al loro pero, al loro pero, tengo abierta esta librería, estoy en ella, tengo abierta esta, no estoy en ella. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué he dicho antes? Que yo quiero coger un componente, vamos a suponer que es este, ¿por qué no?
lo quiero copiar de esta librería y meterlo en esta. Con lo cual, lo que voy a hacer es, si yo el componente que quiero coger es este, mentira que no quiero coger ese, voy a coger uno, no que sé, este mismo. Le digo, copiar, botón derecho, copiar. Ahora me voy a mi librería, anal, estoy en mi librería. Mi librería está vacía, por defecto mi librería tiene un componente. Cuando yo creo una librería nueva, completamente nueva, por defecto me crea un componente que es el component 1. Si quieres, pues para empezar a trabajar con él. O sea, necesita. Yo no quiero eso. ¿Yo qué es lo que quiero? Yo quiero pegar aquí mi componente. Botón derecho, pasta. Ya está. Ya tengo al loro mi componente, este componente en mi librería. La otra librería está como estaba. Yo ya he cogido el componente. ¿Necesito la librería original que me he bajado de internet de Altium para algo? Ahora ya. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para no liar la manta? Cerrarla. Botón derecho, close. Punto. Ya no la toco, ya no cambio nada. Ya estoy en mi librería. Y ahora en mi librería lo que voy a hacer es, primero, quitar el componente que me ha creado el por defecto. Siempre tiene que haber como mínimo un componente. Como ya he metido el mío, ¿para qué voy a meter otro? Ya está. Ya tengo mi librería con mi componente. Ya puedo coger mi librería, botón derecho y salvarla. Ya está. Ya la tengo salvada. Ya ha desaparecido el asterisco de aquí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Manipular el componente. En un componente tenemos varias cosas, varias partes. Y las cosas que yo me encuentro en un componente, la pena es que aquí se nos queda la pantalla un poco pequeña, las tengo todas en la parte izquierda. Daros cuenta, aquí tendría el listado de los componentes de mi librería. De momento solo una. Si tiro esto para arriba, aquí los alias que yo pueda escribir. Si tiro aquí para arriba, muy importante, tengo aquí los pines. Daros cuenta, pincho un pin y mirad lo que hace el dibujo. Pincho otro, pincho otro, pincho otro. Es decir, los pines están aquí. Pines en los que aparecen las características. El nombre, el tipo, la referencia. Voy a volver a poner el zoom para que se vea todo el componente. Aquí tenemos el componente. ¿Vale? Y tengo incluso más cosas. Los modelos a este símbolo están asociados ahora mismo, hoy mismo, están asociados dos modelos, el de simulación y el de footprint. ¿Estos me sirven a mí para algo? ¿Yo estoy haciendo una LED de 7 segmentos? ¿Sí o no? No. ¿Necesito yo, mi conmutador va a tener este footprint? ¿Va a tener este factor, este modelo de simulación? ¿Qué es lo que más conveniente que debo hacer ya mismo? Lo que ya debo hacer es venir, seleccionar y borrar. El otro no lo voy a seleccionar, borrar, luego os diré por qué. Porque os voy a enseñar otro sitio a través del cual se puede borrar. Y a continuación Supplier, que todavía no le hemos metido. Vale. Y un símbolo de estos, ¿qué tiene este símbolo? Este símbolo tiene dos cosas, punto pelota. Una, el dibujito de marras, muy bonito, que no sirve para nada, más que para que cuando yo lo vea me diga algo. Pero para nada más que para eso. Es un dibujo que yo no voy a poder dibujar. Pero tiene una cosa muy importante, que es lo que realmente va a misa, que son los pines. Son los pines. Yo tengo que trabajar con los pines. Y con el dibujo también, claro. Por ejemplo, yo propongo que mi conmutador binario, pues en lo que respecta a dibujo, sea igual que esto, pero merece la pena que tenga punto decimal. ¿Un conmutador binario? No. Pues ¿qué voy a hacer? Pues una cosa tan sencilla como, primeramente, manipular el cuerpo. Pincho el punto rojo este, un momento, que me deje. Voy a hacer
en lugar de por eso, por selección de área. Si ya... bueno, ya que no... ahí está. Lo borro. ¿Qué más cosas? Mira, aquí tengo otro punto que se ve oscuro, pero que está ahí. La elipse. A ver si me deja apagar. La borro, la elipse. ¿Qué más cosas? Recordad que yo lo que quiero es que poco más o menos, mi conmutador sea este. Poco más o menos. Mi conmutador va a tener un punto común y 4 no comunes. Mi conmutador va a tener, hostia, ¿qué conmutador voy a colocar yo ahí? No me vale con que yo diga esto que he dicho ahora. Quiero decir, ¿qué conmutador quiero? ¿Qué tengo que hacer? Buscar ese conmutador. ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Dónde creéis que voy a buscar el conmutador que necesito? ¿Dónde pensáis que lo voy a buscar? ¿Dónde creéis que puede ir a Morillo a buscar materiales? A RS a mi data. Viene Morillo aquí, a RS a mi data. Viene aquí. Y como no tiene ni idea de por dónde empezar a buscar, mentira, porque antes ya lo estoy buscando y lo he encontrado, pues me empiezo a mirar por aquí, digo, conectores, displays, fuentes de alimentación, cables fusibles, eso tiene que ser, lo más parecido a eso, tiene que ser en el grupo de interruptores. Entro en el grupo de interruptores, a ver si me deja, y aquí interruptores, pulsadores, interruptores de llave, voy a hacer el paripé como que lo busco, pero yo ya lo he buscado antes y ya lo he encontrado. Interruptores de ruedilla, o décadas y accesorios. Claro, esto requiere su tiempo. Hay que mirar, buscar y encontrar. Y aquí, interruptores de décadas, de ruedilla, vamos a entrar en el de décadas. A ver qué pasa, porque es una década, ¿no? Conmutador binario. ¿Es esto o no es esto lo que nosotros estamos buscando? Si los habéis visto ahí atrás, son este tipo de elementos. Estos son. Por ejemplo, entro en este. Este es el que yo busco. ¿Recordáis lo que os dije ayer cómo funcionaba? Que tenía unos conmutadores que iba haciendo contacto. ¿No veis que esto es una placa de circuito impreso en la que se transparenta algo? Tengo aquí una rueda y tengo unos contactos. Los tenéis ahí, los podéis abrir, lo podéis mirar. Este, vamos a suponer que sea este. Y vamos a suponer que sea este y además me vengo, lógicamente, a la hoja de características. A ver si termina de cargarla. Si no termina, venga, que es para hoy. Joder. A ver, voy a volver a intentar, a ver si me baja mejor. No me acaba de bajar. Ahora está bajando, parece. 2,8, 1,6, 2,8. Voy a cortar este. 3. Venga, que es para hoy. Muy importante es que tenemos que echar mano, lógicamente, del datasheet del componente que yo quiero utilizar. Polenta, la red. Sí. Ay, no. Tiene que ser alguno de estos que tengo aquí, pero ahora mismo no me acuerdo cuál. Bueno, voy a abrir este. Vamos a hacer trampa. Vamos a suponer que me la ha terminado de bajar, que creo que ahora ya he terminado además, entonces si ya ha terminado, no ha terminado. O sea, hago trampa y vamos a suponer que es este. Este es el datasheet. Entonces yo aquí tengo que mirar qué elementos son estos. O sea, ¿qué veo yo aquí que voy a tener? Estos son el tipo de elementos
Y el nuestro, ¿qué código es? Nuestro conmutador es un conmutador BCD. Es un conmutador BCD en el que yo voy a tener, se ve ahí arriba, voy a tener yo una serie de patillas, una serie de pines. ¿Cuántos pines voy a tener yo en mi conmutador? En mi conmutador yo voy a tener, bueno, esta es la descripción del conmutador, padre, la forma física, cómo son cada uno de ellos, ya veis aquí cómo enfoca, diferentes tipos de conmutadores. Yo voy a coger luego lo veremos, el DPS8. ¿Por qué? Porque yo le he analizado antes la hoja de características y sé que es ese. Entonces va a ser el DPS8, especificaciones. El DPS8, los códigos que me puede entregar es un decimal, es un BCD-comp, hexadecimal. Entonces yo quiero un BCD, recordad que decíamos que tendría que ser un BCD. Como es un BCD, mi componente va a ser el DSP8-131, ¿vale? O sea, la referencia es DP, creo que he dicho mal, siempre igual, DPS8, 131. ¿Y 131 por qué? Porque yo quiero que sea BCD, punto. ¿Qué más tengo yo que ver? Vengo hacia aquí y digo, mira, el 131, ¿cuántos pines tiene? Como decíamos el otro día, para que sea BCD tiene que tener 4 pines. El común, el 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 2 es 2. Perdonad, 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4 y 2 elevado a 3 es 8. Entonces vemos qué es lo que me hace aquí. Cuando yo tengo 0, no me hace contacto ninguno de ellos. Cuando yo pongo el número 1, me hace contacto el común con el 1. Cuando pongo el número 2, me hace contacto el común con el 2. Cuando pongo el número 3, me hace contacto el común con el 1 y con el 2. Y yo voy, si os dais cuenta, contando en binario. Es decir, mi componente, ¿cuántos pines va a tener? 4. Va a tener un común y va a tener unas patillas que se van a llamar 1, 2, 4 y 8. Eso es. Y poco más tengo que decir. Aquí, el 131, común, 1, 2, 4, 8. Ahí lo tenemos. Me da medidas, diferentes formas de llamar. Footprint, todavía no, ya nos hará falta más adelante. Y esta es la serie DPS9. O sea que ya sé que a mi componente le voy a llamar esto, y ya sé que mi componente va a tener, vuelvo a insistir, va a tener 4 pines. El C, 1, 2, 4 y 8. Con lo cual, sabido eso, lo que hago a continuación es meterme de lleno con el componente. Meterme de lleno con el componente, que lo tenemos aquí, y he dicho que se va a llamar 5082/761. ¿Sí o no? ¿He dicho que se va a llamar así? No. Tengo que cambiarle el nombre. ¿Cómo le puedo cambiar el nombre? Si pincho dos veces sobre el componente, me abre las características del componente. Aquí yo tengo todas las características del cuerpo del componente. Designator se va a llamar DS de display. Se debe de llamar DS de display. O si es un conmutador, ¿cómo le llamaríais vosotros? Para que me aparezca luego... Con. No conviene poner muchas letras porque luego el esquema se llena de letras. Con interrogación. Si queremos, podemos poner un comentario. Si se quiere, pues se puede poner conmutador binario rotativo. Ya está. Descripción. Va a ser como que no le podemos llamar 7 segmentos display. Pues otra vez le voy a poner lo mismo. Conmutador binario rotativo. Tipo estándar. Símbolo de referencia, no. ¿Qué referencia le podemos poner? DPS, ¿qué más? 8-131. Ya está.
A ver, ¿os dais cuenta que yo antes no he borrado todos los modelos asociados? He borrado solo uno. Y os he dicho, oye, vamos a dejar ese porque luego os voy a enseñar dónde podemos borrarlo. Aquí antes me aparecían, he borrado uno y ha desaparecido, pero estos son los modelos que están asociados a este componente. Este es un modelo, que este es de footprint. ¿Nuestro componente va a tener este modelo de footprint? No. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar y remove, borrarlo. Nuestro componente, este que hemos traído, tiene aquí una serie de cosas, las tenemos aquí, component link, Agile, datasheet, agosto, ¿todos estos elementos son de nuestro componente? No. ¿Qué tenemos que hacer? Venir del principio, shift, pulsar al final y quitar y removerlos. Ya está. ¿Y qué es? ¿Que no vamos a meter más cosas? Sí, vamos a meter más cosas, pero poco a poco. Ahora le digo, ok. Daros cuenta que ahora ya aquí se llama DPS 831. Y ahora me tengo que meter con este. Con este elemento. Con este elemento, que yo lo primero que voy a hacer es quitar patillas. Voy a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ya me he pasado. Porque tenía que tener 5. Bueno, no importa, luego se la ponemos. Esto a mí, a Morillo, le parece grande este componente. Con lo cual viene Morillo y dice, pues yo como a mí, como me parece grande este componente, a ver que se me ha escapado por ahí, está aquí, como me parece grande, yo lo que voy a hacer es hacerlo más pequeño. Es decir, voy a coger esta esquina de aquí, APA, a veces es lo que tiene, y la voy a hacer más pequeña. Claro, lo puedo poner así, pero ya el 8 queda fuera. La voy a poner así. Pero es que el 8 no me gusta. ¿Dónde está? Lo quiero poner más arriba. Vengo aquí, selecciono el área. Ahí tenemos el 8 seleccionado. Ahora lo puedo mover hacia arriba. La mejor manera de mover hacia arriba es, en vez de meter ahí el ratón y no sabemos dónde, si pulséis la tecla control y las flechas de hacia arriba, hacia abajo, ya veis lo que nos hace. Suelto y tengo ahí. Ahora sí puedo coger este elemento y hacerlo más pequeño. Ya está. Me he pasado de pequeño. Lo mejor es que lo haga por lo menos así, ya veremos por qué. Y ahora tengo que poner los pines. Colocar un pines, este ya estaba puesto. Nuestro pin se tiene que llamar A y tiene que ser el 3. Si volvemos a nuestro elemento, ¿nuestro pin hay alguno que se llame A? No, uno que es el C. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que venir aquí, pinchar sobre el pin, y en vez de A, que se llame C. Y número, el 1. A, y digo C y 1. Y una cosa muy importante, pero que muy importante, el tipo de pin. Tipo de pin. Si os dais cuenta, se ha elegido como que es pasivo. Ahora, venía de antes como que era pasivo. Hombre, el pin de un interruptor es pasivo. Si fuese sido un circuito digital TTL, pues, y era una salida, pues habría que marcar que este componente es input, output, colector abierto, emisor abierto, de potencia, de alta impedancia, de entrada-salida. En nuestro caso es pasivo y lo dejamos ahí. Esto va a tener mucha importancia a la hora de compilar luego nuestros esquemáticos, porque si yo marco que un pin es salida y luego con un hilo lo uno con otro que también es salida, ahí me va a indicar que hay cortocircuito. Ya está, no tengo que decir absolutamente nada. Podría, según el tipo de símbolo que sea, podría meterle cosas como estas. A ver si os suena esto. En lugar de tener que decir yo que es de pulso, que no... Oye, resulta que es una... Imaginaros que es un TTL y que es una entrada invertida. Le podría poner... Un segundillo. Le podría poner, a ver si me
ya por aquí, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Lo veis vosotros? El hacer que sea invertido. Ahora mismo, bueno, pues por ejemplo esto, pues Trier Smith, bueno, tenemos ahí una colección de símbolos que me permite cambiarlo. Ahí está. Incluso se puede hacer que este pin sea largo o sea corto. Una cosa muy importante. Lo más importante de este pin no es esto, ni esto, ni esto, ni esto, es esto. Este es el punto de referencia del pin. Este es el punto en el cual, cuando yo esté haciendo un esquema, voy a tener que pinchar para que un cable, para que un net se conecte. Quedaros con esa. Le digo OK y ya tengo mi pin. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Meter el resto de pines. Es decir, lo que tengo que hacer a continuación es, puedo hacer ahora New Pin, yo voy a lo fácil. Pincho el pin, lo tengo aquí pinchado, Control C, Control V, 1, Control V, 2, Control V, 3, Control V, 4, mal. Porque resulta que este pin me queda descentrado, no importa. Vengo aquí y le hago esta jugada. Ya os explicaré el próximo día la importancia de la colocación de estos pines en su sitio. Y lo único que tengo que hacer a continuación es pinchar, y a este, ¿cómo se va a llamar? Display Name 1, Designator, el número 2. Es decir, no confundáis Designate y Designator. Una cosa es el nombre de este pin es C1, 2, 4, 8, y los números van a ser pin 1, 2, 3, 4 y 5. Es como si yo os estuviese diciendo, en un circuito integrado, una cosa es que eso sea entrada, que eso sea salida, que eso sea lo que sea, y otra cosa es que sea el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces yo aquí, el 2, a este le voy a llamar 3, y va a ser, miento, eran 1, 2, y la patilla 3, he metido la pata. Designate, miramos aquí, que no quiero meter la pata. Los nombres son 1, 2, 4, 8. Name, 1, 2, pin el 3, creo que estoy haciendo mal, leche. Designator, display name, el 2, el 3. Me voy a meter con este. Display name, el 4. Display name, simplemente esto me está diciendo la función del pin. Y aquí tengo que poner el nombre del pin. 1, 2, 3, en este tengo que poner el pin 4 y en este tengo que poner el pin 5. He metido la pata que no me ha dejado. He hecho mal. Este era 8 y este es 5. Ya tengo, antes de dejarlo, vamos a guardar todo para no liar la manta. Ya tengo creado parte del componente. El próximo día tendremos que seguir. Pero antes de salir, que no se nos olvide, me cago en la leche, que siempre lo primero que tenemos que hacer es, si os dais cuenta, tengo aquí el AE SCH Elite con asterisco. Botón derecho y salvar. Se le quita el asterisco y ya tengo salvada la librería. El próximo día continuaremos editando este componente, lo poco que nos queda. ¿Vale? Venga, lo dejamos aquí y seguiremos. Bueno, entonces el otro día terminábamos haciendo este componente. Terminábamos, recordar, haciendo el componente colocando las patillas, colocando los pines, que decíamos que era una cuestión muy importante. Yo los pines, como ya dijimos, los puedo colocar desde cero, o como hicimos en este caso, cogí un pin, lo copié y lo pegué. Fui creando pines clonados a ese que teníamos aquí. Pines en el que en un boleo vamos a entrar y vamos a ver cuáles son las características de cada uno de los pines. Recordad que decíamos que cada uno de los pines tenía un display name que no sirve para nada más que para que me diga algo ese display, ¿no? El típico enable
o el típico base o lo que os dé la gana. Muy importante el designator, el 1. Esto es muy importante, el designator. Va a ser la referencia a través de la cual, cuando yo creo un footprint, voy a tener que poner este valor. El punto de interconexión entre la simbología y el footprint o el modelo de simulación o lo que sea, va a ser este que tenemos aquí. Si aquí se llama 1, en el otro lado también se tiene que llamar 1. Esto no es para nada, es esto lo que vale. Tipo de pin, muy importante también, os dije el otro día. Aquí tenemos que elegir el tipo de pin que yo quiero que sea, no, que tiene que ser. No es gran historia, simplemente es eso, pues bueno, que sea un pin de entrada, de salida, colector abierto, emisor abierto, impedancia, pasivo, potencia, lo que sea. Hay que elegirlo bien, porque como ya dijimos, y volveremos a verlo, cuando yo compile el proyecto, cuando yo compile mi esquema, lo que me hace el efecto de compilación es comprobar si este esquema, por ejemplo, tiene cortocircuitos entre pines. Entonces, claro, ¿cuándo va a saber eso? ¿Cuándo lo va a poder reconocer? Hombre, si yo determino que aquí un pin es de salida y en otro componente también determino que es de salida, si yo los uno con un net, al hacer la compilación me va a decir, oye, ten cuidado que tienes los dos pines de salida, los tienes unidos. O si yo tengo aquí un pin que está marcado como entrada y luego yo no conecto ese pin, por lo menos me va a dar un warning en la compilación y me va a decir, oye, que ese pin que es de entrada, cuando dice de entrada, en nuestro caso que estamos viendo aquí un conmutador no es un pin de entrada, es un pin pasivo. Un pin de entrada, como decíamos el otro día, es la entrada de un triestado, la entrada de una puerta lógica, cosas por el estilo. Entonces, esos pines no pueden estar al aire. Con lo cual él me va a decir, oye, warning, que ese pin lo tienes al aire. Entonces, la única manera que tiene el compilador de saber si el testeo eléctrico está bien o mal es en función del valor que yo coloque aquí. Si yo coloco que es un pin pasivo lo aguanta todo. Un pin pasivo puede estar conectado a la alimentación, puede estar unido a masa, puede estar unido a otro pin. Un pin pasivo nunca me va a dar error. De todas formas, algo vimos y podremos ver cómo por defecto la relación de warning y errores que hay entre la conexión de pines viene establecido ya con el propio Altium, y veremos otra vez cómo se puede incluso cambiar esto. Descripción, pues ánodo, voy a ver, justo aquí lo tenemos mal, porque realmente esta descripción que tenemos aquí no debería de llamarse ánodo, sino debería de llamarse de común. Descripción, oculto o no, que en este caso es que no, símbolos, bueno, y algunas cosas más, la colocación gráfica. Entonces el pin, y esto lo tenemos que hacer con todos y cada uno de los pines. Punto. Por otro lado, recordad que hablábamos de que este componente, si yo lo pincho no aquí en el pin, si lo pincho en el componente, pues bueno, pues si pincho dos veces me salen las características del componente. Que recordad que ya hicimos una limpia, porque este componente lo habíamos traído, habíamos cogido el display de 7 segmentos y lo habíamos cambiado, entonces hemos tenido que hacer una limpia. Bueno, pues estas son las propiedades, empezando por el designator, bueno, pues la nomenclatura con la cual queremos que aparezca las referencias del componente, que cuando lo cogimos, pues no sé si poníamos que era DSP o algo así, pues en nuestro caso va a ser un conmutador, pues conmutador. Comentario por defecto, descripción, tipo, símbolo de referencia, cuando tengo yo que ir a buscarlo, y pocas cosas más, pocas cosas más porque tengo estas dos pantallas vacías. En estas son los parámetros, que ahora mismo, aquí teníamos un listado grande cuando veíamos el display de los diferentes parámetros de este componente, y aquí los modelos asociados a este símbolo. Recordar que aquí lo que nos tiene que entrar es el modelo, por ejemplo, de footprint, es decir, la librería de footprint correspondiente a este conmutador, y en el caso de que tuviésemos que tener un modelo de simulación, también tendría que entrar aquí. En el caso de que tuviésemos que tener un modelo de visión en 3D, también tendría que entrar aquí. Entonces, claro, esos modelos ahora no los vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque sí, yo a esto le voy a tener que asignar un footprint. Vale, pero es que todavía no sabemos hacer una librería de footprints. Vale, pues cuando aprendamos a hacer la librería de footprint, haremos el footprint de este componente y además se lo añadiremos aquí. Punto. Para que cuando yo me coja este componente desde la librería, ya me traiga todo.
me traiga el componente, me traiga el footprint asociado, el modelo de simulación o lo que haga falta. Bueno, hasta aquí llegábamos. ¿Qué es lo que nos tocaba a continuación? Lo que es muy interesante, bastante muy interesante a continuación, es añadir aquí, por lo menos dentro de estos campos, dentro de estos parámetros, el supplier, que es lo único que nos queda. Ya lo hicimos el otro día. Ya vimos cómo en un esquema yo puedo coger un componente, puedo añadirle un supplier, un suministrador, y puede quedar en ese componente. Pero eso queda en ese componente de ese esquema. Yo ahora lo que quiero hacer es una librería, es decir, yo ahora lo que pretendo es asignarle un supplier a este componente, pero un supplier definitivo. Para que cuando yo me coja y pinche este componente en un esquema, ya me traiga todo. Me traiga la simbología hoy, me traiga el supplier, y más adelante también me traiga el footprint, pero no es de momento el caso. Entonces, yo para hacer esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues para hacer esto, aquí en el SCH Lib, cuidado con este, insisto, que no es lo mismo eso que esto otro, System Libraries, no es lo mismo. Una cosa es la librería, el conjunto de librerías de esquemáticos, que yo me puedo encontrar en una hoja cuando la estoy trabajando, como es este estable que tengo aquí, que es esto, en la cual yo sí veo el componente. En este caso yo ahora estoy editando mi componente, mi DPS8, que lo tengo metido dentro de mi librería, Morillo SCH Lib. O sea, bien vale. Yo incluso pincho aquí y puedo ver cosas, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo este libraries que este SCH Lib, que yo me lo voy a encontrar cuando entre en la librería. Daros cuenta que yo ahora pincho la librería y me aparece aquí el SCH Lib. También el otro. Me voy a quitar este porque no en esta, a usar solo un ordenador, una pantalla come mucho, y al final esta. Entonces, esta es una visión del componente, las características del componente. Entonces, bueno, pues tengo aquí los componentes, tengo los alias, y aquí los campos, los modelos, que era la pantalla que me ha aparecido antes en propiedades, esa pantalla de model, esta pantalla, que aquí es una pantallita, esta, no es ni más ni menos que esta pantalla de aquí abajo, la de models. Es otra manera, es otro sitio en el cual ver algunas cosas que son iguales. Entonces, esta pantalla es esta. Si yo meto aquí en model algo, pues bueno, pues me aparecería aquí, o si meto aquí me aparecería ahí, me da lo mismo. Entonces, en nuestro caso, lo que estoy queriendo es hacer trabajar con supplier. Entonces, para trabajar con suppliers, aquí me encuentro con una ventana que es esta suppliers. Entonces le digo botón derecho, siempre el botón derecho y add, añadir. Tenemos que hacer el mismo proceso que vimos la otra vez, add. Entonces ahora lo que me está diciendo es que busque. Daros cuenta, lo que habíamos comentado el otro día, este símbolo que aparece aquí, que es una resistencia, realmente es supplier preference. Si yo pincho aquí, lo que me aparece es esta ventana. Esta ventana a la cual yo podía haber accedido, como ya aprendimos, a través del DXP, preference, bueno, esta es. En esta pantalla lo que me está diciendo es que me va a buscar el componente que yo quiero buscar, me lo va a buscar en RS, en DGK, en Farnell y en Arrow. Punto. Me lo va a buscar ahí. Incluso DGK no me pide nada, simplemente que se va a seleccionar en Alemania. En DGK me pide mi número de usuario y el password. En Farnell me pide el número de usuario y password que tengo que tener, que tengo que estar registrado en este caso, en esas páginas web para poder acceder ahí. Y en Arrow, pues no le tengo puesto el nombre de usuario, no sé exactamente a qué me accederá. Bueno, entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es, voy a buscar este componente en estos suministradores. Le digo, ok, aquí, y ahora le digo, ¿qué es lo que yo quiero buscar? Hombre, esto no. Conmutador binario rotativo, no. ¿Cuál es el componente que yo quiero buscar? Recordar que el otro día lo que hicimos fue, fuimos a RS Amidata, encontramos un conmutador binario, veíamos que era el DPS8, incluso el guión 131 no, modelo 131, que si recordáis, era el modelo que era conmutador binario, que es el que yo busco.
Claro, si yo aquí pongo ahora DPS-131, me va a buscar los DPS-131. Yo quiero tener una búsqueda más amplia, entonces le voy a escribir simplemente DPS8, que era toda la familia de componentes conmutadores. Entonces voy a escribir aquí, como ya dijimos en su momento, DPS8, y le voy a decir buscar. Me va a buscar los suministradores que contienen este componente, el DPS8L2, el DPS8P2, este es de DGK, estos son de DGK, RS Components, y sigue buscando más componentes. Ya está, ya lo tengo. Tenemos aquí precios. Hombre, aquí no está muy bien puesto en RS Amidata, que es la casa alemana. Aquí el símbolo de euro no aparece muy bien, pero bueno, estos son euros, y en DGK sí me aparecen euros, 19 euros, son distintos, son distintos componentes. Bueno, pues aquí tenemos diferentes, incluso en algunos no me aparecen precios. En la parte de abajo, y esto puede ser muy importante, me aparecen las características del elemento que yo tengo seleccionado, por ejemplo de este. Entonces, bueno, pues aquí me aparece switches, rate out de 0 a 9, y una cosa muy importante, el DPS8, .pdf. Recordáis que lo que hemos propuesto hasta ahora es que yo coja la hoja de características, el datasheet, y lo guarde. Cojo el datasheet y lo guardo. Y accedo a él. Bueno, esta es una manera de no tener que andar saliendo de la aplicación. O sea, yo ya tengo aquí el datasheet, con lo cual, lo que voy a hacer es simplemente linkarlo, unirlo aquí al componente para que cuando quiera yo ver este datasheet no tenga que andar buscando el PDF. Bueno, entonces yo ahora aquí quiero esto asociar. ¿Cuáles voy a asociar? Pues me vais a dejar que asocie, por ejemplo, pues, a ver, vamos a ver, RS Component, DGK, RS Component, me gustaría poner alguno que tuviese la foto, pero que fuese de DGK. Bueno, en principio voy a escoger este, os voy a explicar el por qué. Voy a escoger este porque tiene datasheet. Dejadlo ahora, veis. Entonces le digo OK y me asocia, daros cuenta, ya lo tengo aquí. Tengo aquí el componente y tengo aquí las características que he comentado. Si yo cojo esta pantalla si lo necesitase, daros cuenta la ventaja que tiene el trabajar con dos pantallas. Lo normal es que yo tenga en una pantalla el área de trabajo, en este caso la librería de trabajo, y en la otra pantalla, pues bueno, pues todas estas ventanas que tengo por ahí. Trabajar con dos pantallas o incluso tres pantallas, Bueno, pues aquí tenemos las características del componente en las que vemos que tengo hasta el PDF. Si yo pincho aquí ahora, me abre y me trae el PDF. PDF actualizado. Este es el PDF. O sea, aquí tenemos, ¿de acuerdo? Hombre, aquí aparecen dos o tres, realmente es uno. Entonces, bueno, pues este es uno de los datasheets de este componente. Ya está. Pero lo malo que tenía en este caso, desde mi punto de vista, es que no aparece el precio. Entonces, lo que le voy a hacer es añadir DPS8 y le voy a añadir 131, no, le quito 131 y le voy a añadir, pues por ejemplo, como referencia, que me deje, pues por ejemplo, un RS Amidata porque este me trae el precio y esto me interesa. Lo que pasa es que aquí no me trae el datasheet, por eso voy a meter dos, no uno, también puedo meter dos, puedo asociar dos, como veis aquí. Tengo el de DGK y el de RS Amidata. Entonces, bueno, pues de uno saco el datasheet y del otro pues saco la fotografía, saco algunas características
saco la referencia del producto, saco el precio, 8,73, bueno, pues tengo ahí un montón de información, sin tener que andar saliendo y entrando. Con lo cual, doy por terminado, esto lo hago pequeño, doy por terminado el componente. Si os dais cuenta, la librería esta, anal AE SCHLib, tiene el asterisco, quiere decir que no está guardada, claro, le acabo de añadir el supplier, salvo la librería, ya está salvada, punto. Ya está. Ya tengo una librería. Vuelvo a insistir la cosa que dije el otro día. Cuando yo quiero hacer un componente, nunca cojo una librería que ya esté estandarizada, una librería de la casa. Yo quiero hacer un componente que es igual que ese. Creo mi propia librería. Abro las dos librerías. Voy a la librería que contiene ese componente que es parecido al que yo quiero hacer. Lo copio, lo pego en mi librería. Le hago los cambios que quiero y guardo mi librería. Y trabajo siempre con mi librería. De forma que cuando yo esté haciendo un esquema, como por ejemplo este que tengo aquí, el de la stable, pues yo lo que tengo que hacer es recordar lo que habíamos dicho. Voy a hacer System, visualizar System Libraries y visualizar proyectos. Entonces yo aquí lo que voy a hacer siempre es asegurarme que tengo mi librería instalada, es decir, libraries, y miro a ver si está mi librería instalada. ¿Está? En este caso, no. ¿Qué es lo ideal? Que coja yo y la instale. Que yo haga aquí instalar, venga a mi librería, que es anal.s, ahora mismo no sé dónde la tengo. Sí, esta es muy buena, cuidado, esta es muy buena, esta hace perder mucho tiempo. Voy a mi librería, abro esto, busco el anal, digo, ay, no está aquí. ¿Dónde habré guardado yo esa librería? Y es cuando me empiezo a volver loca. Muy importante esto, el filtro. Tener en cuenta que aquí tenemos puesto un filtro para que solo se vean las inlib. Con lo cual puede ser que esté aquí mi librería, que va a estar ahí, pero yo no la vea. ¿Por qué? Pues porque tengo metido ese filtro. Aquí me tengo que asegurar de que en nuestro caso nuestra librería es una SCHLib. Le doy a SCHLib y veo que me aparece la librería. Con esto se pierde muchísimo tiempo. Hay que tener mucho cuidado con este filtro que tenemos aquí. Cojo yo esta librería, la abro, ya la tengo instalada, y le digo close, punto. Con lo cual yo ahora ya puedo coger aquí las librerías, en este caso la Morillo SCHLib. En este caso, yo lo que voy a hacer cuando esté haciendo esquemas, en este caso digitales, es tener instaladas las librerías que yo necesite, las comerciales, y además mis librerías, las que yo haya editado. Pero siempre cuidado, ¿dónde metemos nuestras librerías? Cuando hagamos una actualización, que nunca nos carguemos la librería que he hecho yo. De esta manera, no es en la stable lo que nosotros tenemos que hacer. Si yo ahora necesito traer este componente, pues ya tengo aquí la librería abierta, cojo este componente, me lo pincho, me lo traigo, me lo coloco, le digo escape, amplío el zoom y tengo aquí el componente. Componente que ya me viene completo. Me viene con el home, me viene con las patillas, me viene con la referencia de componente, e incluso si lo pincho dos veces, como he hecho ahora, pincharlo dos veces me ha abierto las características del componente. Entonces lo que ya me trae este componente son los suppliers, los que yo he metido. Ya a partir de ahora, cada vez que yo pinche este componente, me trae el precio, me trae, bueno, el precio se lo metí yo el otro día, como componente precio, me trae cuáles son los dos suppliers que yo he metido, y que me visualice, además le tengo puesto que me visualice los dos suppliers que yo tengo. Que resulta que, si os habéis dado cuenta, ese componente se veía tal cual lo tengo aquí, con demasiadas letras, porque son demasiadas letras. Bueno, pues yo puedo elegir, quitar los suppliers, que bueno, pues ya no se ven, están ahí, pero no se ven, y no me estorban en el entendimiento del esquema.
Con esto guardamos la librería y punto pelota. Que mañana necesito otro componente nuevo que tiene que ver para, yo qué sé, pues, con analógica, pues lo meteré aquí. Que justo si, ahora me doy cuenta que si he hecho algo mal, es intentar meter este componente en una librería que se llame analógica, porque tendría que ser digital, no analógica. Entonces yo lo que iré es, con el paso del tiempo, incrementando mis propias librerías con mis propios componentes. Pero muy importante, no basta en quedarse en el pellejo, en la superficie. Cuando yo creo un componente, me voy a tomar el trabajo de meterle toda la información que pueda a ese componente, estructurarlo lo mejor que pueda, para que cuando ya me lo traiga completo. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, estamos ya preparados para hacer el circuito de la cinta transportadora. El único componente que no teníamos, que creo yo que no tenemos, es este. Si hay alguno más que os haga falta, pues ya sabéis cómo hacerlo, lo hacemos y adelante. ¿De acuerdo?